Buenas noches, senadoras, senadores. Estamos siendo testigos de cómo en el Senado de la República se discuten las cosas de una forma poco profesional, me parece. La que debiera ser una ley que ponga en el centro de las decisiones del país a la ciudadanía será una gran farsa, una gran simulación. Se votará la Ley Federal de Consulta Popular en unos momentos que reglamenta el 35 constitucional y lo que debieran ser los cimientos de una democracia participativa donde la ciudadanía, los electores, la sociedad participen de las decisiones trascendentales para el país. Eso no será. No se dará ese paso tan necesario para hacer realidad la transición democrática en México. No puede haber democracia si no hay demócratas. Y yo solo veo un puñado de demócratas en este Senado. Decía el senador que me antecedió en la palabra y versó sobre la democracia representativa. Los que van a imponer la mayoría son los que siempre han despreciado al pueblo, los que actúan y piensan solo en función de las élites. La iniciativa que hoy presentan es el colofón de la contrarreforma energética y pretenden cerrar toda posibilidad al pueblo de México para rescatar nuestro petróleo. Nosotros queremos una ley de consulta popular que abra las anchas avenidas a la participación ciudadana y donde las mayorías puedan revertir una decisión autoritaria impuesta a una mayoría que no quiere esa decisión. Esta ley de consulta popular tiene muchas desventajas. Déjenme hablar solo de algunas. En el artículo 6 está la imposibilidad de solicitar la realización de una consulta si se trata de una reforma constitucional. Nos decía el senador Larios que eso va a decidirlo la Suprema Corte y en los hechos están trasladando todo a que lo decida la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tanto la calificación de su constitucionalidad como si es un hecho trascendente o no. La ley reglamentaria, senadoras, senadores, es para eso, para reglamentar un artículo constitucional, para especificarlo, para clarificarlo, no para contravenirlo, no para violentarlo, no para anular o sobrepasar el artículo constitucional, pero lo que están haciendo ustedes es un acto de omisión legislativa. No entran al fondo, todo lo relegan, todo lo mandan a la Suprema Corte y esa no es la tarea de un legislativo. Yo les pregunto, ¿con esta ley se podrá hacer la consulta sobre decretos constitucionales emitidos? No lo contestan, lo remiten a la Suprema Corte. Esta ley de consulta popular podrá ser factible que en el 2015 hagamos la reforma para revertir la reforma energética. No, esta herramienta no es para eso. Toda la discusión la mandan a la Suprema Corte. Y algo muy grave es que en la Constitución, artículo 35, fracción octava, se especifica cuáles materias no pueden ser materia de consulta y habla de los derechos humanos, de la materia electoral, de la seguridad nacional, de los ingresos y gastos del Estado y de la organización de las Fuerzas Armadas. Todo lo demás es sujeto a consulta y ustedes lo que están haciendo en esta ley es extender esa prohibición a otros temas con estratagemas verbales o escritos
en esta ley. En el artículo 14 aumentan los requisitos, ponen requisitos metaconstitucionales, requisitos extraconstitucionales. Por ejemplo, un aviso de intención que no está marcado en la Constitución, pero que aquí en la ley lo ponen además como un requisito sin el cual no se admite trámite a consulta. Un requisito que no está en la Constitución lo ponen como condición superior para siquiera darle curso a una consulta. En el artículo 12 se imposibilita a los ciudadanos a respaldar más de una consulta. Alguien puede hablar de un tema, alguien puede consultar de otro tema. La consulta nos está hablando de dos, al menos, temas, dos preguntas. Y aquí esta ley es limitativa. Solo una puede participar la ciudadanía. Y claro, dicen que por ahí en el adendum o en el acuerdo tras bambalinas para el cual sirvió el receso que pidieron, hasta un 20%. Pero ¿por qué vamos a limitar nosotros la voluntad popular? ¿Por qué nosotros nos vamos a sobreponer? Si un solo ciudadano quiere participar de dos, ¿por qué nosotros lo vamos a hacer prohibitivo hasta en un 20%? En el artículo 28 se desecha la solicitud con solo la palabra del presidente de la mesa de la Cámara de Diputados. Si él dice no cumpliste el número de firmas, se da, y lo dice tal cual, procederá a su archivo y se da como un asunto total y definitivamente concluido, como si fuera un juicio sumario. No hay manera de que la ciudadanía diga, no es cierto, yo te presenté 100 firmas y tú estás diciendo que tengo 98. No hay posibilidad de defensa de la ciudadanía. En el artículo 20 y varios más, se faculta con exclusividad a la Cámara de Diputados para recibir la petición de consulta, cuando en la Constitución se establece que en cualquiera de las cámaras del Congreso de la Unión. Y aquí es solo la Cámara de Diputados, tal vez porque allá tengan mayor control, tal vez porque allá acepten los dedazos y los lineazos, vengan de donde vengan, y aquí les cuesta más trabajo. En el artículo 64, si la Constitución de por sí es muy restrictiva y pone un porcentaje del 40% de la lista nominal para ser válida o vinculante una consulta, si eso de por sí es muy difícil de lograr, no lo ha logrado nadie, ni con todos los millones que le metió Peña Nieto alcanzó el 40% de la votación, con trabajo se alcanzó el 35%. Bueno, aún ya lográndose el 40% de la lista nominal, todavía aquí en la ley le ponen otra limitante. Siendo ya vinculante, patea esa obligatoriedad a la legislatura siguiente, a 3 años, etcétera, etcétera. Pero quiero señalar, son varios los plazos operativos y otros requisitos en los transitorios. Pero quiero decirles que esta iniciativa carece de argumentos serios y contundentes para negarse a que se lleve a consulta popular la reforma energética que aprobaron en diciembre. Hacen oídos sordos a 2 millones de ciudadanas y ciudadanos que solicitamos hacer uso de nuestro derecho constitucional a ser consultados. Se niegan a ver lo que dicen todas las encuestas serias en la materia, incluso a contrapelo de la propaganda falsa y engañosa con la que se pretende convencer a la ciudadanía de que acate el mayor atraco a la nación. La mayoría de la sociedad mexicana está en contra de la reforma energética y exige ser consultada sobre su principal patrimonio con el que cuenta nuestro país. Hoy existe un movimiento popular y ciudadano que crece día con día, que está alzando la voz, que se organiza y lucha, cuya demanda central es la defensa del sector energético, y a través de una consulta popular democrática quiere hacer valer su opinión. Y en vez de oír esas voces que cada vez gritan más fuerte, prefieren imponer una ley limitativa, simuladora, que impedirá la consulta energética. Están peor que el dictador Augusto Pinochet,
Ese personaje siniestro aceptó someter a consulta, a referéndum, su permanencia en el gobierno de Chile. Y claro está que el pueblo chileno, por la vía legal y democrática, puso fin a una dictadura sangrienta. Si un dictador genocida fue a las urnas a jugarse su proyecto y su futuro, ¿por qué Peña Nieto y los demás no están dispuestos a someter a consulta la reforma energética? Pues porque saben Senadora, que van a perder. Que concluya su intervención. Con 2. Son 5 minutos. Otros se tardaron 15. Estábamos en una discusión se tardaron 15 minutos. Y por eso un verdadero representante popular, lo digo por el senador Gerardo Sánchez, un verdadero representante popular congruente con su plataforma, se somete a la voluntad de sus electores. Que nos diga el PRI, que nos diga el senador Gerardo Sánchez, en qué momento Peña Nieto dijo en su oferta electoral que iban a hacer una contrarreforma energética, para que a través de ese voto que recibió Peña Nieto se digan representativos de esa decisión. La ley de consulta popular nacerá muerta. Su esencia no es la participación ciudadana, sino defender a la plutocracia. Nosotros no vamos a ser cómplices de ese atropello. Nosotros vamos por una democracia real, con pleno reconocimiento de los derechos ciudadanos y del pueblo en general. Seguiremos en pie de lucha en defensa del petróleo y de la riqueza nacional. El pueblo de México también está en esta ruta. Así que con ley o sin ley haremos valer nuestro derecho constitucional. Esta ley anticonsulta vamos a llevarla también al máximo tribunal para que aclare que es inconstitucional y que nuestra consulta se haga con base en el artículo 35. También vamos a remitirnos a instrumentos internacionales como el que firmó México. Al aprobar esta minuta se está violando el protocolo adicional de San Salvador de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y vamos a defender nuestros derechos si es necesario también en las cortes internacionales. Este protocolo, senadora, en el párrafo le ruego, segundo, por favor, que concluya su intervención en virtud de que estamos en la discusión en lo general y es por 2 minutos que me he pasado del tiempo. No, son 5 minutos, senadora. Finalmente le digo, somos optimistas. Tenemos confianza, no en ustedes, pero sí en la sociedad. Y vamos a ganar esta batalla porque tenemos la razón y porque esta batalla es necesaria para recuperar los bienes de los cuales nos pretenden despojar con dignidad, con mucho patriotismo. La consulta para revertir la reforma energética va, lo quieran o no lo quieran.